Le pedí a la inteligencia artificial que me escribiera un cuento al estilo de Edgar Allan Poe, se lo puse fácil, que tratara sobre un ave misteriosa que se posa sobre la cúpula de una iglesia en un pequeño pueblo y decide no moverse nunca más de ahí. Con esas instrucciones le di la orden de que escribiera el cuento. Y esto fue lo que pasó. Lo primero que salta a la vista es la cantidad de lugares comunes, ¿no? Fíjense, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de colinas y espesos bosques, se alzaba una iglesia solitaria. Se alzaba una iglesia. Por ahí vemos pasar un otrora, que es una palabra prácticamente en desuso que bueno, es ya un arcaísmo. ¿Desde hace cuánto no usamos la expresión se alzaba una edificación para referirnos a una edificación? Se alza una edificación, es una cosa muy del siglo XIX, ¿no? O sea, que es un lugar común, aquellas frases que han sido sumamente utilizadas en la historia de la literatura y que son lugares comunes porque todos los escritores pasan por ahí, pero cuando se convierten ya en lugares comunes, ya no conviene pasar por ahí de nuevo, porque son entonces estrategias muy fáciles para escribir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos lugares comunes le dan un tono que puede llegar a ser bastante cursi, ¿no?, al cuento. Entonces, lo otro que llama la atención, o más bien impide que realmente ese cuento llame la atención, es esa escena, ¿no? De una vez va y te pone aquella escena típica, clásica, súper usada, de la tormenta en la noche. O sea, los truenos, la cosa. O sea, te hace todo un ambiente que ya ha sido súper utilizado en la narrativa y que ya a estas alturas ya no realmente no ayuda a crear una ficción narrativa. O sea, simplemente ya nadie se cree ese cuento. Entonces, por supuesto, ahí me pongo yo a pensar, bueno, es que si yo le di la orden de que lo hiciera al estilo de Edgar Allan Poe, bueno, tal vez ella lo está escribiendo al estilo decimonónico, ¿no? Y recordemos que Edgar Allan Poe es de mediados del siglo XIX. Entonces, ok, decidí ser, digamos, un poco incisivo en las instrucciones para que no me hiciera esta cosa, ¿no? Por eso le di la orden específica: elimínale los lugares comunes que tiene demasiados. Ahí yo le expliqué, por si acaso no me entendía, es que tiene muchas frases prefabricadas. Le falta realmente originalidad. Por ejemplo, eso de comenzar con un pequeño pueblo olvidado, o sea, lo que yo les acabo de explicar, ¿no? Es una frase demasiado común en la narrativa tradicional. Así como se alzaba una iglesia, son demasiados lugares comunes. Entonces ahí ella viene y que pone otro lugar común, en un remoto rincón del mundo. Entonces, claro, ahí vuelvo a pensar la idea, ok, definitivamente es demasiado apegada a las órdenes que uno le da. Entonces, como yo le dije, estilo Edgar Allan Poe, ella entendió que era que reprodujera una escena del siglo XIX, y eso no fue lo que yo le pedí. Cuando yo le pedí estilo, estoy pensando en el manejo del suspenso, en el manejo del misterio también, que no, por si acaso volvía, digamos que como a insistir, si de verdad sabes lo que es un lugar común. Entonces ahí ella me respondió: si un lugar común es una expresión o idea que se ha utilizado tanto que ha perdido su originalidad y frescura. Y entonces ella dice: evitaré esas frases y me concentraré en un enfoque más original. O sea, ella entiende y conoce el concepto, ¿verdad? Ese es el concepto, tal cual como ella lo pone ahí, bien simple, bien explicado. Un lugar común es una expresión o idea que se ha utilizado tanto que ha perdido su originalidad y frescura. ¿Cuál es el problema? Que ella, aunque conoce el concepto, no sabe aplicarlo. Ahí ella viene, empieza un 1% mejor, porque bueno, parece que se agarra esta frase de discurso
geopolítico, dice, en un pueblo que apenas aparecía en los mapas y de repente pone rodeado de una naturaleza indomable. Y entonces pone de nuevo, se alzaba una iglesia. En fin. Miren, esta también es otra súper clásica. Bajo un cielo teñido de... O sea, un cielo teñido. Ya ahí súper reutilizada. Irreciclable ya. O sea, irreciclable. Que no se puede ya reciclar. Entonces, claro, ahí vuelvo a pensar la idea, ok, definitivamente es demasiado apegada a las órdenes que uno le da. Entonces, como yo le dije, estilo Edgar Allan Poe, ella entendió que era que reprodujera una escena del siglo XIX, y eso no fue lo que yo le pedí. Cuando yo le pedí estilo, estoy pensando en el manejo del suspenso, en el manejo del misterio también, que no son necesariamente la misma cosa, en la construcción de un personaje bien, digamos, confuso, bien difícil de comprender. Es en ese sentido que yo le digo estilo Poe, porque estoy hablando, repito, del estilo, no estoy hablando del contexto histórico, no estoy hablando de la reproducción de escenas de esa época. O sea, son dos cosas diferentes, pues. Yo porque estoy hablando del estilo. Entonces ahí hay que tener ese tipo de cosas claras, que por supuesto la inteligencia artificial no las tiene. Y bueno, dentro de todo me demostró que es humilde, ¿no? Porque hasta pide disculpas, dice que lo va a intentar de nuevo. Se nota que está bien educada la inteligencia artificial. Ahora, dentro de todo, si hubo un acierto en este intento de la inteligencia artificial por escribir un cuento, fue esa idea de ponerle a un pueblo Sangüeso. Yo no sé si existe un pueblo con ese nombre. No sé, de repente puede haber sido usado alguna vez en alguna obra literaria. Lo cierto es que no es para nada una cosa común que un pueblo se llame Sangüeso. Entiendo, por supuesto, que la inteligencia artificial, agarrando estas ideas, digamos, vagas sobre cosas que tienen que ver con, digamos, el tema de la muerte, que es siempre lo que más se acerca ahí a ese aspecto sombrío. Entonces, bueno, como los huesos tienen que ver con los cadáveres, entonces, bueno, el pueblo se llama San Hueso. Entonces, eso dentro de todo creo que fue lo único que realmente yo dije, bueno, eso ahí le quedó bien. Y ahí volvemos, ¿no? Mirada fija que parecía atravesar las almas, ancianos recordando viejas historias, presagios de desgracias, lo cual es una redundancia, porque presagio ya tiene que ver con desgracia, lo contrario a eso sería un augurio. Entonces, ya decir presagio está bien, pero decir presagio de desgracia, caramba. Pero ahora fíjense esta perla, ¿no? Una noche sin luna, cuando la oscuridad era absoluta. Entonces ahí yo como lector lo que me provoca es responder, no me digas, en serio, la noche sin luna, en la oscuridad era absoluta. Bueno, se nota que no había llegado la electricidad en ese pueblo, ¿no? Porque de resto, toda la literatura del siglo XIX tiene frases casi exactamente idénticas a esa, una noche sin luna cuando la oscuridad era absoluta, porque precisamente no había electricidad y obviamente las velitas no iluminaban el cielo, ¿no? Pero fíjense, entonces, esto es como casi chistoso, ¿no? Ya él viene diciendo, ya dijo desde el principio que el ave parecía de otro mundo. Entonces aquí cuando ve los ojos del ave, ¿qué dice? Dice, a ver, ¿dónde está? Ay, cónchale, está. Sus ojos brillaban, ¿dónde está? Sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural. O sea, entonces, ¿el ave es sobrenatural o no es sobrenatural?
O sea, ¿es de este mundo o es fuera de este mundo? Es que, o sea, es como aquel chiste bueno, fulanita está embarazada o está casi embarazada. O sea, no se puede estar casi embarazado, ¿no? O embarazada. Este, es eso. O sea, son ese tipo de frases que el creador, eh, escritor de narrativa, tiene que tener muy pendiente, porque si no, bueno, comete este tipo de deslices de la escritura, a veces fácil, queriendo ser rebuscada, queriendo impresionar, agregando más información, cuando una de las cosas que más nosotros vamos a conversar en este taller es que la narrativa breve, y si por algo es breve, es condensada, es reducida. En una novela tú te puedes explayar todo lo que te dé la gana. Puedes escribir una saga basada en qué sé yo, en 5 novelas. Con 5 novelas haces una saga. Pero la narrativa breve no. La narrativa breve tienes una cantidad, digamos, específica de tiempo, espacio, de lectura que ocupar. Y eso va desde la noveleta, de la cual vamos a hablar, hasta, con mucha más contundencia, el microcuento. Las cacofonías es otra cosa sobre la que a la hora de escribir prosa tenemos que tener cuidado. Porque bueno, ¿qué es cacofonía? Cacofonía literalmente traduce, digamos, sonido cochino, sonido asqueroso, o sea, ruido. Y son aquellas frases en donde hay 2 o más palabras que tienen el mismo sonido, y por supuesto la repetición de ese sonido distrae, ¿no? Y afea la prosa, porque da la impresión de que es una prosa pobre que no tiene capacidad de buscar palabras diferentes, que suenen diferentes entre sí, para buscar una cierta sonoridad en la prosa, porque al fin y al cabo estamos hablando de literatura. La sonoridad no está solamente en la poesía, en la prosa también hay sonoridad. Y esa sonoridad hay que cuidarla, porque es una sonoridad diferente a la de la poesía, ¿no? Y entonces ahí tener cuidado con las posibles cacofonías es muy importante. Lo interesante es que quedó, por supuesto, demostrada la incapacidad de la inteligencia artificial para producir un cuento, una obra narrativa de calidad. Y al final, por lo menos, lo que más me causó gracia es la humildad del chat GPT para admitir pues su limitación. Por supuesto, debe llamar mucho a la reflexión de quienes pretendan utilizar ChatGPT para escribir literatura. Ya vi en algunas bases de concursos literarios que andan por ahí circulando, que son de convocatoria internacional, que uno de los requisitos para concursar es se prohíbe a los participantes usar el ChatGPT para escribir sus historias. La primera vez que yo vi eso, que de hecho fue a principios de este año, y por eso es que quise meterme de cabeza en el tema, estudiarlo a fondo, de lo que me di cuenta pues es de que, en primer lugar, existe, sí, lamentablemente, un grupo de gente, parece que interesado en querer hacer literatura usando el chat GPT, lo cual, bueno, es una idea más avanzada de copiarse, es una tecnologización del hecho de copiarse en el examen. Y por otro lado, eso
desdice mucho, ¿no? de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Con la literatura. La literatura está corriendo peligro realmente. Porque bueno, hay mucho interés de querer hacer todo fácil, y por supuesto hacer todo fácil no quiere decir que sea bueno, ¿no? Bien, dejamos esta reflexión por ahí, eh, para comenzar nuestro taller, y por supuesto advirtiendo a los participantes, eh, de que estas técnicas realmente para un lector formado, crítico, alguien que quiera realmente leer buena literatura, estas técnicas del ChatGPT, si se las encuentra a la hora de leer un cuento, va a agarrar ese libro, si lo compró lo va a dejar donde lo va a colocar donde lo sacó, y si no lo ha comprado, pues no lo va a comprar, así de simple. Pudiera decir muchas más cosas sobre esto, pero no vamos a agotar el tema aquí. El tema va a volver durante nuestra discusión.